¿Cuántos creen que hacer la voluntad de Dios es lo mejor? ¿Cuántos creen que hacer la voluntad de Dios es lo mejor? ¿Es lo más fácil? ¿Por qué no es fácil hacer la voluntad de Dios? A ver, ayúdeme a predicar un poco. ¿Por qué no es fácil hacer la voluntad de Dios? Vamos, que yo veo que usted tiene letra. Diga lo que tiene en su corazón. ¿Cómo? La carne se resiste. ¿Qué más? Hay cosas que nos cuestan, más vale. Nos desafía, nos confronta, nos mete en lío. Abra sus dos manos y diga, hacer la voluntad de Dios determina mi futuro. Vamos, dígalo otra vez, hacer la voluntad de Dios determina mi futuro. Aun cuando no lo conocemos, cuando no sabemos, cuando no entendemos, cuando no podemos discernir algunas cosas, hacer la voluntad de Dios te conviene. Dije que te conviene. Dije que te conviene. La voluntad de Dios es una actitud tuya y mía. Y saben que la voluntad es algo tan fuerte dentro nuestro que es la que determina si vamos a obedecer o no obedecer. Precisamente en lo que es el mundo del ocultismo, el mundo de la hechicería, el curanderismo y todas estas cosas, la fuerza que tiene el mundo espiritual del ocultismo sobre las personas es precisamente cuando la persona determina ponerse bajo esa fuerza. Cuando la persona determina buscar ayuda en un sustituto equivocado, en un lugar equivocado, en una fuerza equivocada, la actitud de su voluntad hace que la fuerza del mal tenga dominio sobre. Ahora, si usted entiende, si yo entiendo y entendemos de que nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios y nos determinamos que el presente, el pasado y el futuro está bajo la soberanía de Dios, no hay mundo del ocultismo, no hay demonio, no hay diablo, no hay hechicería que puede tocar tu vida en ningún momento. Siempre vas a estar en victoria. ¿Cuánto le aplauden a Dios? Siempre vas a estar en victoria. Vas a estar fortalecido porque te determina. Diga conmigo, la plataforma en la que yo estoy, yo la determino. Dígale a su hermano, vos determinás el territorio que tenés. Vamos, dígaselo porque le va a pegar en el ojo allí. Vos determinás la plataforma que tenés. Nadie te empuja a hacerlo. Es el hombre, es la mujer la que decide y determina dónde tener sus pies. Sobre qué plataforma, sobre qué firmeza, sobre qué lugar y sobre qué propósito. Es el hombre el que decide. Es la mujer la que decide. Somos los hijos de Dios los que determinamos dónde vamos a aferrarnos. Jesús dijo, hay dos tipos de casas que podemos construir. Una casa es con mucho esfuerzo y una casa es con poco esfuerzo. Esa es una plataforma. ¿Qué es eso? Una plataforma en donde determinamos nosotros tener ese lugar, ese territorio, vivir allí de esa manera. Eso es igual a inseguridad. Eso es igual a peligro. Eso es igual a tener un propósito muy movedizo en nuestra vida personal, familia, presente y futuro. Ahora, si determinamos, diga si determinamos. Vamos, dígalo con alegría. Si determinamos cavar y ahondar, poner cimiento. Vamos a hacer una actitud allí, poner cimiento firme, fuerte, que sea Jesucristo. Voy a construir mi vida,
mi familia, mi matrimonio, mi presente, mi futuro. Vendrán los vientos, vendrán las olas, van a golpear, pero firme voy a permanecer. Amén. Si usted no está creyendo, aplauda a Dios. Usted determina. Su presente determina su futuro. Cuando pensamos tan solamente en eso, qué lindo es saber dónde están puestos nuestros pies. ¿Cuántos tienen los pies en Jesucristo? Sus pies firmes en Cristo Jesús, en el Dios del absoluto, en el Dios eterno, glorioso, maravilloso. Dígale a su hermano, con Dios siempre vas a ganar. Siempre vas a ganar. Salmo 103. Dice algunos versículos, y voy a tomar allí algunos textos del Salmo y también otros versículos que nos ayudan a reflexionar sobre lo que es precisamente hacer la voluntad de Dios, que eso determina tu futuro y el futuro en general, en todos los ámbitos. El Salmo 103, 19 dice, Jehová Dios estableció, ¿qué es lo que hizo? No diga con fuerza, estableció, puso firmeza, dice la palabra de Dios, en los cielos su trono. Levante su mano y diga, qué grande es mi Dios. La canción que cantábamos, cuán grande es Él. Estableció en el trono, en el cielo su trono. Pero dice la Biblia, y su reino domina. Vamos a decir con fe, domina sobre todos. Vamos, reciba esa palabra porque le va a activar fe en esta noche. Le va a activar en su voluntad hacer no otra cosa que lo que al Padre le agrada y a usted le va a hacer bien. El verso 20 dice, bendecid a Dios, vosotros sus ángeles. Fíjense la palabra cómo va direccionada a los que están sujetos a la voluntad de Dios. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Aquí hay ángeles ahora. En su casa hay ángeles. Vamos, levante su mano y diga, hay ángeles que me asisten. Es Dios el que da la orden, son los mensajeros de Él. Y Él dice, van y van en auxilio, van y van en cobertura, suben y bajan todos los días, todos los días. Usted cuando va a dormir ahora, allí Dios da órdenes a los ángeles, cuidan su casa, cuidan su cama, hacen que usted duerma en paz, descanse, recobre fuerza, sueñe, tenga revelación y mañana comienza con nuevas fuerzas. Aleluya, ese es el Dios que tenemos, a ese Dios servimos. Los ángeles se sujetan a la voluntad de Dios. La tercera parte de los ángeles se sujetaron a la voluntad del diablo. Seguramente por promesas que le hizo, que van a tener algunos rangos que van a estar en tal y cual lugar. Obedecieron a él, dice la palabra de Dios, y cayeron de la presencia de Dios y se transformaron en demonios, servidores de Satanás. Esos son los ángeles malos caídos que se sujetan a la voluntad de Satanás. Esos demonios son los que operan sobre la gente atacando con tentaciones todos los días. Huestes espirituales de maldad que vienen con espíritus de mentira, de engaño, de bloqueo mental, para que no puedas creer y no puedas tener revelación de lo que es aquel que ha vencido al diablo y a todos los demonios. Y que no puedas creer en ese Dios tan grande. Levante su mano al cielo y diga, así como obedecen los ángeles, la voz del dueño, del Rey de Reyes, en ese nivel quiero tener mi voluntad sujeta a la voluntad de Él, porque sé que me va a ir bien. Aleluya, aplauda a Dios. Sé que me va a ir bien. Obedeciendo a la voz de su precepto, haciendo caso a la voz del Padre. Qué tremendo es eso. Ahora sigue diciendo la palabra de Dios
Y es mi deseo que usted pueda discernir en el Espíritu. Poderosos son los ángeles en fortaleza que ejecutan, ¿qué es lo que hacen? Ejecutan obedeciendo la voz de lo que el Padre, lo que el Rey determina. Un ángel, en una noche intervino con justicia de Dios y mató a 185,000. ¿Cuántos ángeles? Uno. Así que si usted tiene asistencia de los ángeles, dígale a su hermano, quédate tranquilo, no pelees con tu fuerza, no seas burro, decíselo para que se despierte, no seas burro. ¿Te imaginas si Dios te manda uno en cada punta de tu cama? 185,000 por 4, Matías, ¿cuánto es? Bueno, un montón. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántos creen que hay ángeles aquí? Que nos guardan y nos defienden. Una vez cuando fuimos a Europa con Esther y subimos con el avión, viste que subís en el tubo ese a 12,000 metros. Y yo dije, Padre, en el nombre de Jesús, envía legiones. ¿Sabe qué? El avión no se movía. Y me dice Esther, si pedís legiones porque Cristo vuelve. O sea, legiones son miles y miles y miles. Después me di cuenta que con uno es suficiente. ¿A cuánto le gusta creerle a Dios? Bueno, con ese amén. ¿A cuánto le gusta creerle a Dios? Él te va a guardar en tierra, en agua y en el aire. Siempre. Y si Él permite algo, bueno, va a pasar. En el aire, en la tierra o en el mar. Va a suceder. Pero qué lindo es tener nuestra ancla en Dios y tener nuestra confianza en Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Es difícil? Sí, señores. Es difícil, pero que con Dios todo es posible. Dije que con Dios todo es posible. Los ángeles tienen fortaleza, ejecutan la voz del Rey. Verso 21, bendecid a Dios vosotros todos sus ejércitos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ministros suyos, que hacéis la voluntad de Dios. Bendecid a Dios, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. ¿Sabe quién comanda el mundo entero? ¿Usted sabía quién es? ¿Quién tiene el control de todo el universo, de lo visible y de lo invisible? ¿Sabe quién tiene el control del pasado, del presente y del futuro? ¿Usted sabe quién es? Diga, es Dios. Vamos, dígalo en fe, es Dios. Es mi Padre. Vamos, dígalo, es mi proveedor. Es el que me consuela, que me direcciona, que me protege, el que guía mis pasos, que me hace caminar seguro. Podríamos seguir hablando de todo lo que es Dios. Así que hacer la voluntad de Dios te hace bien y determina tu futuro. El mañana está determinado por quién es el que tiene tu voluntad bajo su poder. Yo le entregué mi voluntad a Dios. Levante su mano y haga ese acto allí. Le diga, mi voluntad está entregada a Él. Señor, contigo soy mayoría. ¿Sabe cuándo triunfó el apóstol Pablo? Cuando entregó su voluntad. Hechos capítulo 9. Cuando él entrega su voluntad al señorío del rey. Cuando él dijo, he aquí, haz de mí lo que quieras. Automáticamente viene palabra de Jesús.
y le dice, instrumento escogido eres. Diga, en el cielo, vamos, dígalo, ya está determinado lo que soy para Él. Cuando lo entiendo y entrego mi voluntad a Él, se activa propósito de Dios. Wow, se activa propósito de Dios. Apóstol a los gentiles, instrumento escogido me eres. Decir a tu hermano, no tenés ni idea en dónde Dios te va a usar. Si sos sabio, no tenés ni idea en todo lo que Dios te va a usar. Sabe que tu diseño está determinado antes de que nacieses. Ahí ya te determinó Dios cuál es tu diseño. Y luego cuando empiezas a caminar y entiendes y pides sabiduría de Dios y obedeces a lo que Dios ha determinado y lo que Dios desea y entregas tu voluntad a Él, Dios empieza a obrar. Cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, comienza el proceso. Gracias por su sonrisa, por su alegría. Diga, cuando entrego mi voluntad a Dios, comienza el proceso. Bueno, pero dígalo con una alegría linda. Diga, gracias Señor. Empieza el proceso. Formas mi carácter, sacas lo que no sirve, pones lo que sirve, me das fuerzas nuevas, me das propósito. Vamos, diga eso con fe. Me das visión. Señor, empiezo a ver que contigo tengo propósito. Gracias por, Señor, darme la fuerza para atravesar el proceso. Amén. Sonría, Jesús le ama. Sonría, Jesús le ama. Hebreos capítulo 4, verso 12, fíjese lo que dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios está anclada en la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios hace dos cosas importantes. Primero, te mete dentro de la sabiduría divina. Es el manual que te ayuda, que te instruye para que puedas manejar bien tu autito, que es tu vida. Puedas cuidar tu autito, puedas hacer tu service correcto. ¿Me estás siguiendo? Diga, el manual divino me direcciona para que yo me cuide. Así que la palabra de Dios, la Biblia, que es la voz de Dios para ti y para mí, nos instruye para bien. Gracias por su amén. Nos instruye para bien. Dice, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante. Ay, ay, ay. Diga, es viva. Vamos a decirlo con fe. Es viva, es eficaz y es cortante como espada. Pero me hace bien. Aplauda a Dios porque Dios le hace bien. Le hace bien a su mente, a su espíritu. Es más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma, o sea, las emociones entregadas a Dios hacen que te muevas por fe y no por las emociones. Te determina en tu interior. La palabra de Dios te instruye, te acomoda, te enseña, te da una plataforma, te da un manual de ruta, te alumbra el camino y caminas en paz. Levante su mano y diga, las emociones también las consagro al Señor. Dígale a su hermano, entregá las emociones. Dejá de andar llorando por todos lados. Entregá las emociones. Que Dios tome el control de tus emociones. Eso te va a dar valor, firmeza, coraje. Hasta partir las emociones. Y el espíritu y las coyunturas y el caracú también.
tóquese así y diga, ¡guau! La palabra de Dios penetra, penetra, penetra hasta los huesos. Y te marca diseño divino. Te sella con su presencia, te sella con su voluntad, te sella con su gloria y te hace un hijo verdadero de Él. Hablas como Él, te mueves como Él, visionas como Él, eres como Él. Preguntar a tu hermano, ¿sos parecido a Cristo? Ahora decir, me parece que te falta mucho todavía a vos. Usted escucha hablar a la gente, a los hermanos, y usted se va a dar cuenta cuán cerca de Él están. Gracias por su amén. Usted escucha hablar a un creyente o a un pastor o a un hermano y usted se da cuenta en dónde está sintonizada su radio. El vocabulario lo delata, las actitudes lo delatan, sus decisiones lo delatan. Decir a tu hermano te va a dejar en desnudo la palabra de Dios. Y te vas a avergonzar. ¿Cuántos creen que hay que conocer la Biblia? ¿Cuántos conocen 2 versículos de la Biblia? Se refuerza IET, se refuerza Escuela Vida, todo va a ser 3 veces más, ¿eh? ¿Cuántos quieren? Yo quiero creer que no entendieron bien lo que dije. A ver, le pregunto otra vez, ¿cuántos saben bastante de la Biblia? Estudie la Biblia. ¿Usted quiere tener fe? ¿Sí o no? La fe viene por el oír la palabra de Dios, inquirir la palabra. Si usted se queda solamente con la reunión de un domingo, de un miércoles, de un jueves o de un evento que se hace y eso usted recibe y eso atesora, eso está muy bien. Pero si esa es su dieta, usted es un esqueleto espiritual. Si esa es su dieta. Ahora, si usted es un hombre o una mujer que lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, permite que el Espíritu Santo esté obrando y mete en los huesos, mete en el caracú, por todos lados, que esa palabra entre, que la espada de doble filo penetre, que su mente se llene del poder de la palabra de Dios, usted está siendo un gigante de la fe. Amén. Y cuando usted viene a la casa de Dios, simplemente viene para alimentarse más de lo que ya tiene y potenciarse como hermanos en la fe. Pero usted tiene una disciplina de vida escudriñando la palabra de Dios. Levante su mano, le quiero bendecir. Padre, bendice estas vidas para que tengan hambre y sed de buscar de la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra. Señor, que puedan inquirir esa palabra tuya y que puedan crecer en la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Tome en cuenta algo, los tiempos que vivimos son tiempos bien complicados. Y según lo que todo se diagnostica, vendrán tiempos peores. Todo lo que se está gestando en esta agenda hasta el 2030 y lo que va a seguir es bien babilónico, es bien satánico. Gracias a Dios, escuche bien esto, gracias a Dios, hoy podemos no solamente poner nuestra voluntad bajo su voluntad, sino que hoy tenemos el privilegio de reunirnos con tanta libertad, de hacer encuentros, de dar testimonio, de tener los niños, los adolescentes, los teens, enseñando palabras, gente que se toma el tiempo de enseñar, de instruir, de reunirnos y alabarle a Dios, sin que nadie lo impida. Pero llegarán tiempos, llegarán días, donde no va a ser tan fácil. ¿Cuál es el secreto? Diga conmigo, inquirir
palabra de Dios. Meter palabra de Dios. Todo lo que usted atesora de la palabra de Dios, estudia, sella en su vida promesas de Dios. Escritura que el Señor estableció en antiguo pacto y nuevo pacto bajo revelación, que se fue cumpliendo, se está cumpliendo y se va a cumplir. Toda promesa del cielo para su vida personal. No hay diablo, no hay demonio, no hay sistema, no hay Babilonia que pueda quitárselo de su mente. Eso está sellado por el Espíritu Santo y usted va a fluir con la palabra de Dios. Amén. Le pueden quitar la palabra física, le pueden prohibir que usted estudie la palabra, le pueden prohibir que usted se reúna como se reúne. Todo puede suceder. Lo que nadie le puede quitar, lo que el Espíritu Santo depositó dentro suyo. ¡Wow! ¡Qué lindo que es eso! Conocer la palabra. Fíjense que Jesús nos da una instrucción allí en Lucas capítulo 4, cuando Él es tentado por Satanás, donde Dios permite que suceda lo que sucede. Dice que el Espíritu Santo lo llevó allí, Él tuvo una lucha como hombre, no como Dios. Y se confronta con Satanás y el diablo lo tienta a Jesús. Jesús entonces sacó el celular, como tenía wifi ahí, rápidamente buscó qué versión, bla, bla, bla. Abrió el maletín, sacó la Biblia, versión Reina Valera, buscó la otra, abrió la Biblia delante del diablo y empezó a leer. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo la idea? Sino que simplemente como Jesús conoce y conocía la palabra de su Padre, la palabra que el Espíritu Santo revelaba. Dice la Biblia que Él lo que dijo fueron textos bíblicos. Escrito está. Solo al Señor servirás. Vete de mí, Satanás. ¡Pah! Levante su mano y diga, todas las promesas son mías. Como diga, todas las promesas son mías. Señor, las quiero escudriñar, las quiero aprender, las quiero atesorar y voy a tener fuerza en cualquier momento de mi vida, con lo físico o simplemente porque lo tengo registrado, sellado por el Espíritu Santo. Amén. Así que estudie la palabra, sea sabio. Los tiempos que vivimos hoy son tiempos donde tenemos tremendas oportunidades. Dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. ¿Por qué usted está aquí hoy? Pregúntenle a su hermano, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Querías ver al pastor? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Sabe qué? ¿Por qué usted está aquí hoy? Es lo que motivó su corazón para venir. ¿Me está escuchando? La motivación que usted tuvo para venir hizo que usted esté aquí. ¿Qué le motivó a venir? El Señor no siempre bendice por lo que tú haces. No bendice por lo que yo hago. El Señor bendice siempre porque Él calibra cuáles son las motivaciones. ¿Por qué tú haces lo que haces? Ahí Dios sabe los cielos, porque Él conoce las intenciones del corazón. Por eso que Dios nos sorprende. ¿Se anima a hacer chasquido? En un chasquido de dedo, Dios sabe los cielos y te sorprende con bendiciones. Porque Él conoce la motivación de tu corazón. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo? Y Dios dice, la verdad, Juancito, me interesa tremendo, está sintonizado conmigo. Lo que Pedrito está sintonizado. Yo voy a abrir los cielos. Y le da órdenes al ángel Gabriel, le dice, quiero que tomes el cántaro de estas bendiciones y se lo vuelques a Pedrito allí, todo sobre su familia.
¿Cuánto lo creen a eso? Porque las motivaciones de Él son sanas. Las intenciones de su corazón son sanas. Lo que está haciendo honra mi nombre. Lo que está haciendo está en sintonía conmigo. Está bien enfocado. Le voy a dar más. Vamos, recíbalo, recíbalo. Diga, Señor, quiero estar direccionado contigo. Quiero tener mis motivaciones sanas. Ahora, si yo me quiero hacer ver, si yo hago por intereses secundarios, o quiero por esto, por aquello, hago por esto, por aquello, usted se va a reventar a golpes. Y va a tener luchas, va a tener dificultades, frustraciones. Ahora, cuando está dentro de la voluntad de Dios, dentro de la sintonía con el Señor, guiado por el Espíritu Santo, con sanas motivaciones, con intenciones del corazón, bajo la guía del Espíritu, el río de Dios comienza a correr. ¿Cuánto le reciben a ese al Señor? Diga, yo quiero ese río de Dios. Así que diga conmigo, levante su mano al cielo, diga, Padre, yo cancelo ahora malas motivaciones. En el nombre de Jesús, quita de mi mente lo que te ofende a ti. Arráncalo, Señor, y pon en mi corazón y en mi espíritu tu poder, tu lineamiento. Quiero honrarte a ti. Todo lo que hago es solo para ti, para tu gloria, siempre para tu gloria. Aplauda al Rey soberano, solo para su gloria. Aleluya. Esa directiva de Dios o esa dirección que tenemos de parte del Espíritu Santo para con nuestra vida nos va a ayudar a nosotros. Fíjense, Romanos capítulo 12, verso 2. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios cuando entendemos ese tema de estar alineados con Él. Vida y esperanza alineados con Él. No imiten, lo tengo en la nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. ¿Los qué? Los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Saben qué? Entregando nuestra voluntad a Él, nos cambia la manera de pensar. Fíjense cómo fue contundente con Saulo. Al entregar cuando él reconoce por primera vez, por su rango que tenía, era un hombre de derecho, era un tipo que por primera vez se sujetó a la voluntad de Cristo y le dice, Señor, el Kyrio, por primera vez, con mayúscula, se pone bajo, porque antes se llevaba todo por delante. Y él creía que hacía lo que hacía, ofendiendo a Dios y a su iglesia. Pero cuando él pone su voluntad bajo la guía del Señor, su pensamiento cambia. Su forma de pensar cambia. ¿Cuántos desean eso? Ponga su manito aquí y digan en nombre de Jesús. Todo pensamiento sea mudado para agradar a Dios. En el nombre de Jesús. Eso que usted está haciendo es profético para su vida. Usted está determinando cosas. Muda el Señor la forma de pensar. El apóstol Pedro, cuando reacciona con la espada y con toda su fuerza carnal y le corta la oreja a Malco y hace todo lo que hace, supuestamente porque era seguidor de Cristo. Su motivación no estaba en directiva con el Señor. No estaba direccionada por y para el Señor. Por eso actuó de esa forma carnal. Jesús le hace colocar la oreja de vuelta y le hace el milagro. Pero le va advirtiendo lo que había en su corazón. Y Pedro
con su forma de pensar errada, desenfocada, no sé por qué motivo, pero habrá tenido sus motivos, llegó a negar a Jesús. A esos niveles podemos ir si no permitimos que nuestra voluntad esté bajo su voluntad y Él haga lo que Él quiere hacer y te va a ir bien. Cuando Él cae de rodillas y se arrepiente de sus acciones, de haber negado a Cristo, se dio cuenta que estaba lejos del Señor, se dio cuenta que no estaba enfocado con la voluntad del Señor. Pero a partir de ese momento, cuando Él se arrepiente, cambia su forma de pensar. Y ahí se transforma en el Pedro, bajo la voluntad del Señor. Y se empodera con el Espíritu Santo. Y su lenguaje cambia, su visión cambia. Se para delante de todos los que estaban errando el camino y los que estaban contra Dios, contra el fariseísmo y todo lo que usted pueda pensar. Y les soltaba la palabra de autoridad. Y 3.000 personas se arrepienten y vienen a los pies de Cristo. Y después 5.000 personas y explota la iglesia del Señor. Diga conmigo, estar direccionados con Él. Abre los cielos. La oración se hace efectiva. La tarea se hace fructífera. Él les va a cambiar la manera de pensar. Entonces, fíjense que recién entonces, no antes, cuando hay mezcla en nuestra vida, cuando la plataforma no es la genuina, hay confusión en nuestra mente. Hacemos cosas a medias delante de Él. Podemos hacerlo, pero los frutos se evidencian. Pero cuando entendemos esto y dejamos de lado lo que a Dios no le agrada y nos ponemos bajo su voluntad, entonces, dice la palabra de Dios, aprenderán a conocer, ¿a qué? A conocer. Significa que no la conocemos. Significa que tenemos dudas. Significa que no estamos sintonizados en lo correcto. Recién entonces van a conocer la voluntad ¿de quién? De Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Podemos estar en el territorio de la buena, ahí haciendo las cosas, o podemos tener una visión clara para caminar dentro de lo que es la voluntad de Dios perfecta. ¿Cuánto lo desean a eso? Ponga de su parte, haga de su parte, hagamos de nuestra parte lo que tenemos que hacer y la voluntad de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Lo primero que vemos allí es que la palabra de Dios revela y ordena o da orden. ¿Cómo funciona la voluntad nuestra bajo su voluntad o hacer la voluntad de Dios? Y el precepto número 1 es la obediencia. ¿La qué? Pregunta a su hermano, ¿te cuesta obedecer a vos? Así, pregúntele como amigo, así, ¿te cuesta obedecer a vos? Y hable un poquito, me parece que te cuesta obedecer, sos medio rebeldón vos. Trate de persuadirlo, capaz que lo convierte ahora. Medio te gusta hacer lo que vos querés, ¿eh? Sos medio así, ¿verdad que sí? Si es tu esposo, aprovechá y decíselo. Pero a todos nos cuesta entender ese principio. La obediencia está anclada a nuestras emociones, está ligada a nuestros pensamientos. Es un todo en nuestro interior. Obedecer significa accionar en favor de su voluntad, aún sin entender.
Fíjense lo que la palabra de Dios, y esta noche los hermanos lo compartían en el momento de la administración de la ofrenda y los diezmos. Depende del hombre y de la mujer, de los hijos de Dios depende. Hacer la voluntad de Dios me conviene. Traemos nuestras ofrendas a Dios por gratitud al Señor, ¿sí o no? Y entregamos a Dios nuestras ofrendas por obediencia. Gracias por su amén. Entregamos nuestros diezmos al Señor por obediencia. Y la obediencia, ¿sabe con qué está ligado en el mundo espiritual? Con la fe y con el poder creer. Las promesas de Dios no se separan de la fe. Dios fusiona la fe con la promesa o las promesas. ¿Cuándo Dios bendice? Vamos, ayúdeme a predicar. ¿Cuándo Dios bendice? Cuando nosotros obedecemos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso decía al principio que obedecer y hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero me conviene. Amén. Porque la carne, el apóstol Pablo dice que su carne, su hombre interior, lucha y se confronta con el espíritu. Y dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y tengo una contradicción en mi interior. Pero me doy cuenta que al final de las cosas, el que triunfa es Cristo que mora dentro de mí. Apláudele a Dios. Me doy cuenta, de la lucha yo salgo, de la confrontación yo salgo. La carne es subyugada y la victoria de Cristo viene, aplauda al Rey. Y usted camina en victoria y va de gloria en gloria. Crece, se desarrolla, obedeciendo al Maestro. Y le va bien. Yo quiero obedecer siempre al Señor porque me va bien. Si usted entiende que lucha tenemos todos, el problema no es la lucha. El tema es quién es el que administra esas luchas. Si usted le dice a su cuerpito, escuchamos una cosa, Carlitos, vamos, háblese usted misma, dígase, escuchamos una cosa, mañana no te voy a alimentar. Te voy a dar un poquitito de agua nomás. Vamos, hable a su cuerpito, a ese, agüita nomás te voy a dar. Porque la voluntad de Él es mañana entrar en ayuno y oración. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta que usted ya vio toda la parrilla? Ahí los sentidos se activan. Justamente Paulito me invitó para el cumpleaños. Y yo le estoy diciendo a mi cuerpito, mañana solamente agua. ¿Qué se produce en nuestro interior? Una lucha. ¿Sabe cuándo Jesús salió victorioso? Después que subordinó a su carne al Espíritu. Después que Jesús sale del ayuno, dice que los cielos se abrieron. Siempre, diga siempre, cuando quiero hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta, mi carne se va a resistir. Voy a interceder en el nombre de Jesús. Y si Dios me despierta a las 3 de la mañana,
Yo voy a clamar allí. Dios me va a dar una lista y voy a clamar por cada uno de ellos. Y pones el despertador para que suene. Patada que se diga el despertador cuando suena a las 3:30 de la mañana. ¿Sí o no? O te sujetas y dices, yo quiero ser obediente a la voz de Él. ¿A cuántos Dios los despierta a veces y no pueden dormir? Deje de renegar, ore. Me desperté a las 3 de la mañana, estuve dando vueltas hasta las 4. Mejor que no dormiste. Y si renegaste, la pifiaste. Fue el momento que Dios te quería hablar. Amén. Ya vamos a tener cámaras enfocadas con pantalla que se van a detener en su rostro, le van a hacer zoom. Diga, hacer la voluntad de Dios demanda disciplina, tiene un precio, pero Cristo es nuestro ejemplo. Él hizo la voluntad del Padre. Y fíjense que llegó un límite su carne. Y Él dijo en un momento, Padre, si puedes pasar de mí esta situación, pásala. Pero ahí viene el Espíritu y quiero que le hace ver el Espíritu Santo. Quiero que le hace decir, pero hacer tu voluntad me conviene. Y Cristo no lo hizo como hijo de Dios, lo hizo como hombre. La lucha lo hizo como hombre. Enfrentó al diablo como hombre. Murió como hombre. Por lo tanto, los hijos de Dios tenemos la capacidad que nos da el Espíritu Santo de poder ser y hacer lo que Cristo nos enseñó a hacer. Amén. La palabra de Dios nos enseña las verdades y nos muestra también el orden, la forma, la manera. Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Fíjese lo que dice la Biblia, Nueva Versión Internacional. Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado, para que vivan y prosperen y disfruten de larga vida y les vaya bien y puedan poseer la tierra. El pueblo de Israel, cada vez que se sujetó a la voluntad del Padre y cada vez que hizo bajo obediencia lo que Dios quería que haga, caminaban en victoria. Pero cada vez que desobedecieron y no hicieron la voluntad del Señor, pagaron las consecuencias. Diga conmigo, lo que está escrito para ejemplo. Levante su mano al cielo y digan, en nombre de Jesús, yo determino ahora seguir el camino que me trazó el Señor, caminar en su propósito, y digo con mi boca que bajo la obediencia me promete la palabra, Dios me va a prosperar y me va a ir bien todos los días de mi vida, y Él va a pelear mis batallas todos los días hasta el final. Aplauden al Rey. Todos los días hasta el final. Lo promete la palabra de Dios. Depende de nosotros lo que determinamos, lo que somos y lo que hacemos. Josué capítulo 1, voy a ir cerrando, capítulo 1, verso 7. Sé fuerte, nueva traducción viviente. Sé fuerte y sé muy valiente. Vamos, díganle a su hermano, fuerte y valiente. Fuerte y valiente, fuerte y valiente. El Jordán se va a abrir otra vez.
Dios va a obrar otra vez, pero fuerte y valiente. Fuerza, hermano. ¡Ánimo! No con la fuerza humana, sino bajo la voluntad de Dios. En un ratito vamos a orar y va a impartir el Espíritu Santo fuerzas nuevas. Y vas a salir potenciado aquí para la gloria del Señor, para que puedas caminar bajo la voluntad de Dios y ver cómo los Jordanes se siguen abriendo en tu negocio, en tu trabajo, en tu salud, con tu familia, con tus hijos, con todo lo que tocas. Dice Dios, yo tomaré el control. Si haces mi voluntad, si te alineas a mis preceptos, sé fuerte, sé valiente, ten cuidado de obedecer. Josué, ten cuidado. Venía palabra directa de Dios. Había una comisión para él, había un propósito, había un diseño desde el vientre de su madre y él iba a ocupar el lugar de Moisés. E iba a ver la gloria de Dios sobre el pueblo, iba a ver la gloria de Dios como lo sobrenatural se iba a poseer allí la tierra. Dios lo iba a hacer. No lo veía, pero lo creía. Diga, no lo veo, pero lo creo. Vamos, dígalo. No lo veo, pero lo creo. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones. Todas las instrucciones que Moisés ha bajado. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien. Reciba esa palabra. Entonces, dice Dios, te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, la palabra de Dios. Medita de día y de noche en él para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Estoy leyendo palabra de Dios. Aplíquela a su vida. Yo sé que no es decir y hacer, pero sí es disciplina. ¿Qué es lo que es? Disciplina. Póngase de pie como un soldado. Diga, yo me paro como un soldado ahora. Pero párese firme ahí, no esté así como... Párese como un soldado. Diga, estoy en la guerra. Tengo un enemigo enfrente. Pero el capitán de los capitanes, el general de los generales, está conmigo. Y yo empuño su arma. Vamos, levante su arma allí. Saque el sable de la salvación, el sable del poder. Y digan el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Esas son las guerras. ¿Sabe que la guerra espiritual es palabra contra palabra? Tiene que ver con lo que tiene el mundo del ocultismo y lo que es el poder del reino de Dios. No es tan complicada la cosa. Son los dos que determinan doblar tu voluntad. Ahora, benditos son los que hemos determinado doblegar nuestra voluntad al Rey. Decir, Señor, en tus manos estoy. Mi pasado está en tus manos, mi presente, mi futuro está en tus manos. Todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, está en tus manos. Amén. Así que si hay algo que Dios hace, es solamente por su gracia. Si hay algo que tú logras, es solo por su gracia. Porque Él abrió los cielos, Él hizo los contactos. No, yo laburo. ¿Qué va a hacer? Dios te da la fuerza para que hagas tus riquezas. Dios te dio vida hoy para que estés aquí. Tu corazoncito late porque Él permite. Había un familiar mío que tenía mucho dinero. Y cuando le detectaron un cáncer de grado 4, le dijeron a la familia que es poco lo que te queda. Él empezó a gritar y a decir, no quiero morir porque tengo muchas posesiones. Se escuchaba de los vecinos los gritos de él. Llévenme a lugares donde la ciencia está avanzada. Le gritaba a los hijos. Él murió.
¿Cómo que dijo el que hizo el Steve Jobs? El que hizo Apple. Él dijo, tengo dinero, a ver, ayúdeme con la frase, para hacer o comprar lo que quiero, pero no puedo comprar la salud. Se murió. ¿Sabe que hacer la voluntad de Dios es, si terminamos acá, comenzaremos a reinar para siempre con Él? El que no hace la voluntad de Dios se ata a lo que tiene. Se ata a la vida, se ata a la platita, se ata. Y vive infeliz. Ahora sí entiendo que Él es el proveedor de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Simplemente soy responsable, hago lo que tengo que hacer bajo su bendición, me va bien. Pero todo es de Él y por Él y para su gloria. Y cuando Él dice, vení para acá, comienzo a vivir la gloria eterna. Y pude impartir un montón de cosas que tienen que ver con el reino. Esa es la visión de Dios. Nada hemos traído, en nada vamos a llevar. Así que hacer la voluntad de Dios es maravilloso. Sonría, Jesús le ama. Es maravilloso. Entras en proceso y es lindo porque te purifica, te santifica, te llena de fuerzas y empiezas a ver la mano poderosa de Dios. Proverbios 16:20 dice, el que hace caso a la palabra de Dios siempre prospera, y los que obedecen la palabra son dichosos de confiar en Dios. Dichosos. Jesús dice, 11:28 de Lucas, son muy dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Son dichosos, son bienaventurados. Jonás, capítulo 1, los versos 2, 3 en adelante, usted puede leer. Recibió palabra de Dios. Había diseño desde el vientre de la madre para con él. Un profeta, un evangelista, un hombre lleno de la gloria, si quería. Pero cuando viene directiva de Dios para incorporarlo a su ejército, dice el versículo 2, que vino palabra de Dios a Jonás y le dijo, ve a Nínive, mi gloria se va a manifestar allí. Cuando él escucha y sus emociones se activan y sus sentidos se activan, dice la Biblia, verso 3, él desobedeció a Dios. ¿Qué es lo que hizo? Y trató de huir, dice la Biblia, para escapar de Dios. Y dijo, me voy a ir a Sardis. Dios dijo, Nínive, yo digo Sardis. Decía a tu hermano, si así Sardis no te va a ir bien. Decí Nínive. Voy a hacer lo que yo quiero. Y ahí vino todo el ejército de las tinieblas. Y fue un papelón su vida. Se desató una tormenta, usted conoce la historia. Y todo lo que sucedió. Hasta un incrédulo tuvo que hablarle y decirle qué está pasando, que se mueve tanto el barco. Y él se deja tirar al agua y un pez lo traga. Tuvo 3 días allí. Ese es un prototipo del Cristo profetizado que al 3er día resucitó. Pero el ejemplo de la obediencia y la desobediencia está en Jonás.
Y lo interesante es que cuando después él hace lo que tenía que hacer, su corazón estaba tan contaminado por la plataforma equívoca que había tenido y toda la situación que vivió, que no quería que la gente se convierta. A esos niveles nos puede llevar la desobediencia a la voluntad de Dios. Pero si usted conoce la historia, dice la Biblia que todos se convirtieron, hasta los animales. Cierre sus ojos. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Tu Espíritu Santo convence nuestro espíritu. Nos da discernimiento de las cosas. Haga su oración ahí. Tu Espíritu Santo nos lleva a pensar, a meditar, a entender, a comprender. Señor, qué lindo es entender en el Espíritu. Qué lindo es obedecer tu palabra. Escuchar tu voz, como dice la palabra allí de los ángeles. Cumplir mandato de la orden que viene del Rey de Reyes. Mientras está orando la iglesia, ¿habrá alguien aquí que nunca obedeció al Señor, rindiendo su vida al Señor, pidiéndole perdón por sus pecados, diciéndole: Señor Jesús, yo entiendo ahora que tú moriste en la cruz por mí, pagaste la culpa por mí. Señor, te pido perdón, límpiame con tu sangre. Si nunca lo hizo, hágalo ahora. O si se alejó de Él, vuelva a Cristo hoy, ahora. Porque Él le ama con amor eterno. Simplemente quiere que le obedezcas. Te quiero ayudar con esta oración. Decí conmigo: querido Dios, escuché tu palabra y en esta hora determino abrirte mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame paz. Gracias, Jesús. Amén. ¿Quién hizo esta oración? Levante su manito bien arriba. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bien arriba tu mano, Dios te bendiga. Deje su mano levantada un ratito, alguien se va a acercar allí. Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga. Que realmente el Espíritu Santo te traiga convicción y seas un guerrero poderoso para el Rey. Si alguien que nos sigue por las redes o por la radio tomó esta decisión de obedecer al Señor, le felicitamos. Es la decisión más trascendente que ha tomado en su vida. Que tenga una semana bajo la bendición de Dios, que camine bajo obediencia y entregue siempre su vida a la voluntad del Señor. Y le va a ir muy bien. Muchas bendiciones.